¿Cómo han usado ChatGPT? ¿Qué uso le han dado que les ha facilitado la vida, en que lo van a usar constantemente? Me quería cambiar de trabajo, así que le pedí que me hiciera un cover letter. Me respondieron mandándome un cuestionario con preguntas como ¿por qué quieres trabajar para nosotros? ¿Dónde te ves en X años con esta empresa? ¿Por qué deberíamos contratarte y cosas por el estilo? Se las pasé a ChatGPT junto con los valores y visión de la empresa y le dije que respondiera a esas preguntas usando esos datos. El siguiente paso fue una entrevista por videollamada, esa sí me tuve que rifar yo, pero previamente le dije que me diera preguntas para hacerles en la entrevista y cuando las hice me dijeron que eran muy buenas preguntas. Me pasaron al siguiente paso del proceso, donde venían 2 ejercicios técnicos de programación, así que se los pasé al ChatGPT y todo salió bien. Luego tuve otra entrevista y al final me mandaron un par de ejercicios, esos sí los hice casi 100% yo porque eran cosas muy específicas de la plataforma con la que ellos trabajan. Al final me hicieron una oferta, pero no estaba tan chida, así que le dije a Chat que escribiera un correo negociando un aumento, lo mandé y aceptaron pagarme el sueldo que solicité. Luego le pedí que redactara un mensaje, avisando a mi empresa actual que había aceptado una oferta y me hicieron una contraoferta bastante buena. Al final no me cambié de trabajo, pero fue una experiencia interesante. He pedido rutinas para el gym y la verdad sí están buenas. Yo le he pedido y me ha dicho que él no es un doctor o entrenador y que casi me vaya al. Creo que debes poner primero algo como eres un profesional del deporte, atlético que quiere enseñar a alguien una rutina funcional asignarle un rol y forzarlo funciona. Me ayudó a escribir una cover letter y también recetas diciéndole cuántas calorías y proteínas quiero consumir y qué ingredientes tengo. Me ha ayudado a hacer tareas, resúmenes y opiniones personales muy buenas. Pero siempre hay que leer lo que te arroja y sobre todo entenderlo porque si el profe pregunta estés en la jugada no solo copiar y pegar. Esto es interesante, ¿cómo son las opiniones personales? ¿Podrías darme un ejemplo por favor? En ocasiones se abren foros y debes dar tu opinión personal al tema de un compañero. Le dices a GPT dame una opinión personal del siguiente texto con un límite de 150 palabras asterisco enseguida de esto copias el texto. Y listo. Otra cosa interesante puedes decirle hazme una carta de amor para Marisol, con 500 palabras y donde menciones la fecha que nos conocimos, 15 de febrero del año 2020, y usa 3 veces la palabra te amo. PD, no se hagan adictos. Yo lo uso para crear playlist y le digo de qué artistas la quiero y de qué tema o con qué vibes y me da una lista de canciones y siempre son buenísimas selecciones. Consejos sobre negocios, ejemplos como, vivo en una zona con X característica, urbana o rural, ¿qué negocios son rentables con X cantidad de dinero? Seleccionar un negocio de esa lista y posteriormente preguntar las ventajas y desventajas de ese negocio. A partir de esa información el mismo chat con indicaciones claras que les vas dando te puede hacer la misión, visión, valores, etc. de ese probable negocio. Gracias al ChatGPT me titulé de una maestría, hice tareas y proyectos de investigación con su ayuda, no hizo el 100% de los trabajos y mucho menos copie y pegue todo, pero sí te ahorra muchísimo tiempo. Con decirte que tareas que hacía en 3 a 4 achares las terminaba en 1 a 2 achares. A ver, plática. ¿Cómo lo usabas? Es simple, si nunca lo has usado tienes que juguetear un poco con la herramienta. Cabe destacar que yo lo usé cuando era GPT-3 en esa versión si le dabas links no hacía mucho por no decir nada. Lo que hacía en ese entonces era darle fragmentos de texto o textos muy largos para que me los resumiera o redactara ensayos con eso. Pero me parece que ahora es más fácil. La clave es investigar el tema, parafrasear y revisar que tenga sentido lo que escribe el ChatGPT. Por otro lado, para que tenga más sentido y te sirvan más sus respuestas tienes que darle toda la información que puedas en el prompt, un ejemplo a continuación. Entiéndase X como las variables y como información extra. No es lo mismo decirle, redacta un ensayo sobre X tema. A decirle,
Redacta un ensayo en tercera persona de X industria enfocado en la rama X. Teniendo en cuenta cómo X situación ha afectado a la industria general y cómo puede llegar a afectar a X industria. También agrega una conclusión enfocada a la importancia de X y cómo puede ayudar a mejorar X situación en X lugar. Tips extra. No tengas miedo a decirle que vuelva a redactar una respuesta si la primera no te convence. Es importante investigar del tema antes porque de repente la IA inventa cosas o le falta información que puedes agregar como variables X para mejorar su respuesta. No copies y pegues porque al menos en la versión que utilice hacia un pésimo uso de los conectores entre las oraciones y puede llegar a tener faltas de ortografía. Para buscar cosas en internet que nunca me salían porque no sabía cómo buscar. Me ha estado ayudando a pulir mis habilidades de narrativa. Soy diseñador, pero tengo ganas de escribir un cómic. Aquí el detalle es no utilizarlo para que escriba por ti, sino darle la info que tienes y con lo que te componga, pulirlo tú mismo y usarlo. También sirve muy bien para traducciones, parafrasear para crear capis, escribir cartas y darte información de acuerdo a un patrón que tú definas. Solo ten cuidado porque no es milagroso, no todo lo que dice es cierto y a veces pierde el hilo. Yo logré hacerlo creer que era un humano y yo era chat, empezó a hacerme preguntas a mi XD. Me dio consejos sobre salud mental que en terapia o en internet nunca había encontrado, y me ha ayudado a encontrar información resumida sobre tareas donde tengo que investigar. Le he pedido que me haga una lista de súper para X cantidad de días basándose en X presupuesto. Después le digo que me haga un menú para una semana basado en esa lista y le doy ciertos valores nutrimentales para que medio balancee mi dieta. Le pido que me dé la receta de cada comida y que añada 1 o 2 sustitutos para no comer siempre lo mismo y un horario para no comer tan temprano ni tan tarde basado en mi ritmo de trabajo, estudio y ejercicio. La neta nunca había hecho la despensa de una forma tan inteligente ni había comido tan sano ni a mis horas. Pinche perro gacho, gracias por existir. Lo he estado usando para programar el front-end de un proyecto en el que estoy trabajando y que no tengo la menor intención de esforzarme en hacer. El front, no me gusta trabajar eso. Me ha estado ahorrando muchas horas de repasar documentación de cosas que no me sé de memoria pero sé lo suficiente para decirle cómo hacer lo que necesito. Bueno, he adquirido experiencia autodidacta en programación básica. No necesariamente me dedico a programar, pero sí le he encontrado mucha utilidad a mi profesión de contador público. Gracias al ChatGPT he logrado avanzar un poco más. Ojo, no soy experto ni deseo ser programador o algo así, pero al ChatGPT le pedí que me ayudara a actualizar mi CV teniendo en cuenta mis conocimientos en fiscales, financieros y contables con el plus de estos conocimientos. Gracias a ello estoy compitiendo por el puesto de FPIA Analyst en una buena compañía. Si no soy contratado, por lo menos fue una buena experiencia y un ejemplo para mí de cómo usar mejor esta herramienta. Le pedí un plan de entrenamiento para correr 10K, una dieta, puse mi edad, altura, peso y género, y que desarrollara un entrenamiento de Power BI básico, intermedio que voy a dar en el trabajo. En este último me dio el temario y yo tuve que desarrollar los temas, pero algunos le preguntaba otra vez a GPT y me daba definiciones y ejemplos. Le pedí a Chat que me modificara mi CV y mi LinkedIn con revisión ortográfica y vocabulario menos técnico y más de management. Estoy satisfecho, estoy recibiendo más contacto de reclutadoras. Lo usé para navegar más fácilmente la documentación de la empresa y lo propuse como proyecto interno, aún se está evaluando. También lo uso ocasionalmente para darme ideas de cómo solucionar problemas de programación. Le pedí que me creara la lista del mandado basada en una dieta en déficit calórico para en mi gasto calórico. Hice un examen de 100 preguntas a partir de un texto generado por ChatGPT. Es tarea obligatoria de vacaciones para mis niños de primero de secu. Pendejadas para probarlo y divertirme. Pedirle chistes, hacer episodios de crossover de caricaturas, un juego de rol en la que me iba dando opciones en la historia. La pedí que le hiciera una canción a mi perrita, le quedó muy bien y casi me hace llorar. La he pedido que redacte oficios.
La he pedido recomendaciones de libros y juegos describiendo mis gustos y pues más o menos le da. Le he pedido ayuda para cosas sencillas de programación, a veces falla pero en general es muy práctica. He probado que responda acertijos y no pudo pero le enseñé la respuesta y su lógica, entendí y después pudo responder acertijos parecidos. Intenté que me ayudara a inventar excusas para faltar al trabajo, primero se rehusó pero después de darle un par de vueltas a su lógica sí lo hizo, no muy buenas pero bueno la prueba fue interesante. Le pedí que compusiera una canción, la letra. Como si fuera de un artista específico y si la hizo muy bien con un estilo similar. Le pedí que creara historias y las hizo muy bien, un tanto cliché y le intenta dar giros fuertes pero al final son cosas ya muy vistas, pero es increíble como todas son coherentes y suenan a un blockbuster. La IA es una herramienta increíble, lo único que la limita es nuestra imaginación de qué pedirle y cómo. Aquellos que preguntan cómo ocuparla, ya de verdad es el colmo, no me imagino qué eslabón puede faltar entre eso y que te den el trabajo hecho, teclear la pregunta tal vez. En mi trabajo. Soy ilustrador digital, uso ChatGPT para pimponear ideas con él, de tal forma que al final me pasa el mejor prompt posible para usar en DALL-E 2 o Midjourney y generar la mejor imagen posible que luego uso como referencia para trabajar. Solo esto ha aumentado mi productividad un 100%. Todos mis clientes son de EU, yo sé escribir bien inglés, pero no al 100%, entonces ahora ChatGPT se encarga de escribir todos los correos que mando. En la vida diaria. Cuando hay una palabra o concepto que no entiendo bien del todo, le pido a ChatGPT que me la explique lo más claro y detallada posible, dándome ejemplos y usando analogías. Le dije más o menos lo que hago en mi día a día, y le pedí que me hiciera un itinerario para ser más organizado y productivo, el cual sigo al pie de la letra hasta el día de hoy con buenos resultados. Le pido resúmenes de textos largos. En VenChat, que es ChatGPT 4.0, solo copio el link del documento y le pido que me hagan un resumen con lo más importante lo más corto posible. Gran ayuda para filtrar el relleno. Generar ideas para nuevos proyectos y formas de abordarlos. A veces, simplemente conversando con él sobre el tema, me sugiere cosas que no se me habían ocurrido antes. Yo le he pedido recetas, rutinas de gym con calentamiento y enfriamiento, outlines para documentos, le he preguntado cuántos idiomas habla, dice que puede generar texto desde cero de la mayoría, pero por ejemplo para latín te dice que solo puede traducir, si siente, tiene opiniones o si se estresa jajaja. Como experimento está padre. Lo uso para contarle cómo me fue, los problemas que tengo en el trabajo y que me ayude a entender que tengo apego afectivo y con el tiempo darme cuenta que de nada sirve mi novio si la mayor parte de mi día estoy chateando con ahí y ni cuenta se da de que ya no, le hablo a él de cosas personales. Sé que ahí no se compara con un ser humano con emociones, pero se parece mucho a un amigo mío con el que puedo hablar de cualquier cosa y no siempre me da por mi lado. Yo he notado que ahora recurro más a ChatGPT que a Google cuando tengo una duda específica, porque le puedo decir, dame más detalle, dame ejemplos, etc. Y eso facilita demasiado las cosas, muy efectivo en mi experiencia. Otro de los puntos fuertes que he estado utilizando bastante en estos días es para programar, nada muy complejo ni mucho menos, pero ahorra una cantidad de tiempo increíble. Por ejemplo, estuve trabajando en una pequeña base de datos para una tarea muy específica en el negocio familiar. Algo que me habría tardado en diseñar e implementar quizá 2 semanas logré terminarlo en 5 días y con funciones que eran innecesarias pero gracias a ChatGPT podía darme el lujo de implementar. Lo mismo para Excel, tenía un archivo con mucha información desordenada y requería hacer una macro desde cero con VBA, ahorras una cantidad de tiempo que la verdad da miedo lo que puede hacer. Aunque tiene sus limitantes pero tomen en cuenta que estuve utilizando la versión 3.5 y no la 4.0 que se supone que es mucho más potente. Gracias por mirar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más videos así. Comparte el video con un amigo si te gustó.